tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a De la Región al Mundo, el espacio de análisis internacional de nuestro canal TVU. En esta oportunidad queremos conversar acerca de América Latina, las convulsas últimas 3-4 semanas que ha vivido nuestro continente, poniendo el acento en Perú, Argentina y Ecuador. Una crisis política, un pronto cambio, una elección presidencial y una crisis social, ¿no? Son las distintas caras que ha tenido nuestro continente este último mes. Para conversar de estos temas nos acompaña Leslie Briceño, ella es docente de la Universidad del Desarrollo, amiga aquí también desde la región al mundo. ¿Cómo estás, Leslie? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por tu tiempo, por esta conversación, que tenemos harto tema del cual conversar. Hablábamos antes de empezar el programa de cómo partimos. Partamos por Perú. Claro, que viene a ser como la primera crisis que surge este mes. Partamos por Perú, marcando una suerte de línea de tiempo. Dos presidentes para una crisis, o miramos también qué es lo que ha sucedido con los otros presidentes peruanos. Necesitamos también armar un contexto importante para saber en qué momento estamos. Exacto, la crisis peruana de las últimas semanas no se puede entender sino como, que si bien es la más importante que ha habido quizás en los últimos 25 años, no se puede entender si no es con las crisis previas que han tenido los gobiernos peruanos. Pensemos que todos los presidentes peruanos que están vivos, incluso Alan García, a pesar de que están en proceso o están siendo juzgados o cuestionados por algún tipo de problema de corrupción. Claro. Y finalmente eso nos trae un contexto de entender de que esta crisis, si bien se ha dado en los últimos días, las últimas semanas, vinculada específicamente con la acción puntual de la disolución del Congreso, tiene sus orígenes en los problemas asociados a Ollantaytamala, asociados a PPK, asociados a Alan García, a Fujimori, etc. Y ahí podemos ir para atrás mirando un problema que tiene que ver con la institucionalidad peruana, finalmente, y que está haciendo crisis ahora en el año 2019 nuevamente. Sí, ahora bien, ¿cómo llegamos a este conflicto entre dos poderes del Estado, ¿no? Porque tenemos que entender también de que el presidente primero arremete, enfrenta al Congreso, también un Congreso que tiene sus propias dinámicas, ¿no? Y que después también contraataca de cierta forma, emerge la figura de Mercedes Arauz, que en su momento se supone que también era cercana a Vizcarra, pero bueno, no es tan así. ¿Cómo llegamos a ese punto en que dos poderes están absolutamente contrapuestos? A ver, yo creo que tenemos que retroceder un poquito y específicamente con la salida de PPK. Recordemos que cuando Pedro Pablo Kuczynski deja el cargo fue también a raíz de una crisis política que tuvo que ver con el indulto a Fujimori y apoyado por una negociación, esto que se dio dentro de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que tuvo como un primer paso fue el indulto, que fue muy cuestionado debido a la situación puntual de Alberto Fujimori como expresidente, que también está en la cárcel, está condenado por temas de corrupción y además por una serie de otros delitos. En ese contexto tenemos un poder legislativo que está en manos de los fujimoristas principalmente y de la oposición asociado. Aquí se unieron los fujimoristas con el APRA, que son los del partido de Alan García, que el APRA es un partido muy antiguo, pero para la cercanía con las personas que entiendan que Alan García fue la figura más importante del APRA en los últimos años. Son partidos, principalmente, el APRA es un partido de izquierda, con una lógica socialista, los fujimoristas son un partido más populista, vinculado a la imagen principal del caudillo, que viene a ser Fujimori primero y después Keiko Fujimori, quien es la que ha tomado un poco la voz de el legado de su padre y el legado del fujimorismo. En términos, si uno lo quisiera poner en una lógica de centro o izquierda o derecha, no tiene una posición dentro del espectro político clara. En ese contexto tenemos un legislativo que está en manos de la oposición principalmente y un ejecutivo que estaba buscando el nombramiento de jueces para el Tribunal Constitucional y, lógicamente, dentro de esa discusión, el Ejecutivo tiene miedo y tiene el temor principalmente de que se nombren los candidatos que presente el Ejecutivo sean rechazados y que principalmente se favorezcan candidatos que puedan estar aliados con el fujimorismo y principalmente con Keiko Fujimori. Y esto que puede traer consecuencias en términos políticos, como ya sea el indulto a políticos que están vinculados con casos de corrupción, que ha sido el gran problema en Perú en los últimos años. Si retrocedemos, tenemos que volver al caso de Brecht. Claro. Y cómo esto se ha aplicado no solamente a las presidencias peruanas, sino también al órgano legislativo. Exacto, y ahí tenemos la gran piedra de tope, que no solamente es Perú, que también es en Brasil, y que ha ido salpicando finalmente la gran mayoría de las últimas elecciones
tanto presidenciales como parlamentarias en América Latina. Y ahí tenemos el problema. Entonces, en la lógica de que ha tomado el presidente peruano de hacer una verdadera transparencia del proceso político, también vinculado a tener elecciones más limpias y también obviamente limpiar la imagen de Perú, lógicamente que se necesitaba en ese contexto evitar que llegaran personas que podían estar a favor de una postura. No estamos diciendo que eso no ocurra, siempre pasa que podemos tener miembros del Tribunal Constitucional que son más a favor de un grupo que de otro, pero en este caso puntual, un poco la postura por parte del Ejecutivo es que de ser electos los candidatos que estaba planteando o que podían ser electos a partir de lo que planteara el Poder Legislativo, podríamos llegar nuevamente a una situación crítica de no transparencia y que finalmente podría un poco institucionalizar mucho más la corrupción. Y ahí está el problema. De ahí nos encontramos con los acontecimientos que ya conocemos, de que el presidente disuelve el Congreso destituye al presidente, nombra a una presidenta interina, la cual renuncia 24 horas después y también con una serie de movilizaciones sociales. O sea, recordemos que no inmediatamente, pero a las pocas horas hubieron manifestaciones en distintos puntos de las ciudades peruanas, tanto de apoyo al presidente como de rechazo también al Congreso y también, obviamente, que genera un apoyo por parte de las Fuerzas Armadas, que viene a ser el poder fáctico de todos los estados, donde se apoya al presidente de turno en Perú. Tenemos antecedentes en la historia reciente del Perú de los últimos 20 a 30 años de problemas con el Ejecutivo, del autogolpe de Fujimori. Sí. ¿Tú marcarías una diferencia también? Porque habían sectores del fujimorismo que decían esto es un autogolpe, la disolución del Congreso, es un atentado contra la democracia, pero bueno, también tiene que ver con la interpretación de cada sector y de cuán comprometidos están con ciertas interpretaciones de la realidad. Claro, siempre hay una frase que me gusta mucho también decirle a los alumnos, la historia las construye los vencidos, claro. O sea, los vencedores, perdón, sobre los vencidos. Y efectivamente todo va a depender desde el prisma en que se mire. En general lo que nos encontramos acá, si uno lo mira en términos objetivos, y pensamos en estos dos acontecimientos históricos, el autogolpe de Fujimori y lo que ocurre en las semanas anteriores acá en Perú, nos encontramos con situaciones también distintas. En el caso de lo que ha pasado ahora con Vizcarra, se colocó una fecha de nueva elección, que es el 26 de enero. No es decir, disolvamos el Congreso y no existe Congreso, no va a existir, sino claro. Que es primero que nada es una facultad que tiene el presidente, que está garantizada en la Constitución peruana, y segundo, también entrega una fecha. No es, uno podría decir, ¿por qué no son mañana? Porque efectivamente armar una elección no es un trabajo de un día para otro, claro. Es un trabajo que requiere tiempo, en términos de organización. Además estamos hablando de que Perú es un país extenso y eso también significa movilizar en términos políticos a la ciudadanía. Tenemos una fecha de cuándo van a ser las elecciones, ha sido nuevamente ya ratificado Vizcarra como presidente en las últimas semanas y eso también le da tranquilidad al país. Acá hay un apoyo también, si bien hay un apoyo de los poderes fácticos en el sentido del ejército y de las Fuerzas Armadas en general y también de los partidos políticos que apoyan al presidente, ha tenido apoyo también internacional, el apoyo de Chile, el apoyo de otros países, sí. Que, ojo, cuando fue la crisis con Fujimori, estamos hablando de que la situación era un poco distinta. Si bien había una crisis política, se estaba generando también una situación bastante compleja dentro de lo que era Perú, nos encontramos con que finalmente sí se da o se puede entender como un autogolpe debido a que no hay claridad en las fechas que él impone. Después, obviamente, que tenemos mayor claridad porque ya conocemos el proceso, pero en el momento que ocurre, la situación en términos políticos era totalmente distinta. ¿Cuán interesante o cómo observas tú la figura de Vizcarra, ¿no? Un hombre que emerge después de la crisis con Pedro Pablo Kuczynski, también muchos temores en torno a él, muchas dudas, desconocimiento internacional, pero resulta ser un presidente que también intenta demarcar sus puntos, que se enfrenta con el legislativo y que de cierta forma, en el contexto de esta crisis, también ve de cierta forma fortalecida su figura política, ¿no? Un hombre que emerge y que al parecer llega para quedarse en Perú. Sí, es bastante interesante porque uno lo ve generalmente como un personaje muy moderado a veces en sus declaraciones, que no tenía, en términos generales, no era Fujimori, no era Alan García, cuando no era tampoco Pedro Pablo Kuczynski. Si uno piensa en las imágenes que nosotros veíamos los primeros, durante las campañas o durante sus discursos, estamos hablando de un personaje que
sin sonar peyorativa, un poco más moderado y más modesto en su forma de ser, pero que sí se ha transformado como en un líder importante que concentra el liderazgo político y que eso se traduce en un apoyo ciudadano que quizás no es directamente con él, pero sí es directamente con la institucionalidad, en el sentido que no se quiere volver a las crisis políticas, no se quiere volver a los escándalos de corrupción que ha vivido Perú en los últimos años, en las últimas décadas. Magnificamos la crisis política del Perú con un Congreso que se disuelve, un Congreso que también llama a cambiar de presidente, un enfrentamiento así de brutal entre los poderes. Nosotros desde Chile, al parecer, somos grandes observadores de estas crisis y no las magnificamos. Sí, a ver, la verdad somos observadores. Yo creo que no la hemos magnificado, yo creo que es una crisis importante. De hecho, algunos analistas hablan de que es la crisis más importante que ha tenido Perú en los últimos 25 años. Si bien dentro de estos 25 años también hubieron crisis pequeñas, estamos hablando de un enfrentamiento. Lo que quizás, ¿por qué pensamos de que no es tan importante? Es porque no hemos visto lo que ocurrió en Ecuador, que vamos a conversar después. No hemos visto gente muriendo, por ejemplo, no hemos visto enfrentamientos, hemos visto manifestaciones de apoyo o de rechazo, pero no hemos visto violencia propiamente tal. Y eso pareciera ser que nosotros, o que da la sensación de que le resta importancia. Pero en general yo creo que es una crisis política importante y que, lógicamente, ahora en adelante, Perú específicamente tiene que fortalecer sus instituciones, no solamente la institución vinculada al Ejecutivo, sino que también al Legislativo, y también lograr de alguna manera, a través de reformas en las estructuras políticas, lograr una democracia mucho más transparente y que lógicamente eso se traduzca en eliminar los elementos de la corrupción que están enquisolados finalmente en la institucionalidad peruana. Leslie, te propongo que cambiemos de vecino, porque tenemos que hablar de Ecuador, pero antes también de Argentina, porque hubo un debate que anticipa la elección presidencial que ya se empezó a vivir desde lo que fueron las PASO, la figura de Macri bastante acomplejada, problemada en Argentina frente a una dupla de los Fernández que parece que va a ser el ganador de la próxima elección presidencial. No sé cómo lo ves tú, también pensando en el debate, ¿no? El debate que le toma el clima, que testea lo que es también el debate público en Argentina. Sí, el debate fue bastante interesante de seguir. Salió un Alberto Fernández muy fortalecido, ya venía fortalecido desde las elecciones, las PASO famosas, y nos encontramos con que Macri además, también por decirlo de forma más coloquial, jugó un papelón. Sí. Lo conversábamos también antes de entrar al programa. No, de eso no hay duda, la verdad. ¿no? Yo creo que incluso los mismos correligionarios del macrismo están diciendo, bueno, que mal lo hicimos en el debate. Lo hicieron pésimo. Un Macri que estaba hablando de una Argentina que pareciera que no existe, hablaba de una Argentina que está bien, una Argentina que tiene que seguir saliendo al mundo. Y uno se pregunta, ¿qué escenario miró Macri? Porque tiene un 60% de inflación aproximadamente, esas son las proyecciones del Fondo Monetario Internacional de aquí a fin de año. En estos momentos tiene cerca del 58% de inflación. 15 millones de argentinos viven bajo la pobreza, bajo la línea de pobreza, entonces y una población de aproximadamente 44 millones de habitantes. Claro. O sea, estamos cercanos a un 25% de pobreza. Por lo tanto, uno se pregunta cuáles son los datos que miró Macri en el momento del debate. ¿Qué país está gobernando? No, exacto. Y si yo me doy cuenta, ahí vieron algunos gestos también. Macri tartamudeó mucho, no tenía claridad y seguridad, y este momento es decisivo. Y por lo tanto, además, yo lo veo débil, lo veo que no tiene las cifras claras, que no tiene una imagen clara, y uno se pregunta en qué país está viviendo. ¿Es esta la persona que yo quiero que siga gobernando el país? Claro. Y esa es una de las preguntas que se están haciendo los argentinos hoy día. Los resultados un poco de las encuestas después del debate dicen que el 43% de la ciudadanía cree que el que ganó el debate fue Fernández, versus un 34% de Macri. Los otros candidatos que se presentaron son absolutamente candidaturas testimoniales que no tienen ninguna posibilidad de alcanzar la primera magistratura del país, y lógicamente la pelea se va a centrar en ellos dos, y a pesar de que Argentina tiene la posibilidad de hacer segunda vuelta, mi percepción es un poco que ya es carrera relativamente ganada para los Fernández en esta dupla media extraña que vamos a tener en las elecciones argentinas. ¿Cómo va a pasar a la historia este gobierno breve de la derecha en Argentina? Pregunta difícil de anticipación, pero a lo mejor podemos empezar a hacer una lectura de eso. Hay algo súper importante. Yo creo que no se le puede quitar el mérito a Macri de que es el primer gobierno de derecha desde el retorno a la democracia que puede terminar su mandato, ¿ya? Y que pareciera que va a ser así.
Recordemos que el gobierno anterior de la Rúa no pudo terminar su mandato, tuvo que salir en una situación bastante caricaturesca. En helicóptero, ¿no? En helicóptero, arrancando en lo que se conoce como el Corralito allá en 2001. Y yo creo que eso sí que hay que rescatarle a Macri y hay que también mirarlo desde esa perspectiva. Nuevamente nos encontramos con un país Argentina, que es un país muy rico en diferentes ámbitos, en términos culturales, en términos económicos, etcétera, pero que también tiene una crisis más bien genérica y que se arrastra hace varios años. Si bien la crisis de ahora no es la misma crisis del 2001 con el Corralito, sí, nos encontramos que también hay algunos elementos y factores que hay que considerar. El Fondo Monetario Internacional le entregó, no recuerdo si son 56.000 millones de dólares, si es que no me equivoco, pueden ser 55 o 57, y siempre los números se enredan a veces un poco, pero también este préstamo es para solucionar algunos problemas graves en Argentina, pero no es la misma situación de cuando se le entregó el préstamo en el gobierno de la Rúa, donde Argentina estaba en un default, estaba absolutamente en crisis, estaba en quiebra en realidad en el año 2001, diciéndolo en términos más bien que uno puede entender. Hoy día Argentina no está en la quiebra económica y eso también se debe al gobierno Macri. Si bien tiene una inflación importante, se puede controlar o podrían incorporarse algún tipo de medidas para controlar esa inflación. No es la inflación de Venezuela en ningún caso, pero sí es una inflación que preocupa a nivel mundial. Y ahí, obviamente, hay que mirar qué es lo que va a pasar ya a final de año cuando se produzca el cambio de mando en Argentina. Perfecto, Leslie, tenemos que hacer una breve pausa comercial. Al regreso conversamos acerca de la crisis política y social en Ecuador. Usted no se despegue de nuestra sintonía. A la vuelta seguimos haciendo de la región al mundo por TVU. Te invito a que interactuemos y formes parte del Estelar. Comenta en tus redes sociales con el hashtag EstelarTVU para que estemos más cerca. Estamos recargados con entrevistas potentes y profundas que marcarán la agenda. Acompáñanos de lunes a jueves a las 21:50 y los viernes a las 22:30 en el Estelar de TVU. Seguimos haciendo de la región al mundo por TVU. Conversamos de América Latina, hablamos en el primer bloque, Leslie, de Argentina, de Perú también en primer término, y tenemos que llegar a Ecuador, ¿no? Donde la crisis política se transforma en crisis social. Un paquete de reformas, principalmente económicas, del presidente Lenín Moreno moviliza a las masas, a los grupos de trabajadores también, a colectividades indígenas desde más del interior del país. ¿Cómo llegamos a este punto? Y también cómo una crisis política se transforma en una crisis social. Bueno, recordemos un poco también que la política abarca todos los ámbitos de la vida, no solamente lo que nosotros tradicionalmente pensamos que tiene que ver con la institucionalidad política propiamente tal, los partidos, las elecciones. La sociedad también es parte de la política y por lo tanto a veces ocurre que se manifiestan de esta forma, ¿ya? Y por lo tanto nos encontramos con lo que está pasando en Ecuador, que nos llama mucho la atención, porque también aquí nuestro amigo Fondo Monetario Internacional, que lo habíamos hablado recién, sí, cuando también es actor relevante en esta crisis. Es un actor muy relevante y que tiene que ver con el problema fiscal que está teniendo Ecuador, que se arrastra lamentablemente también desde los gobiernos anteriores. Quizás un denominador común, la crisis económica, la crisis política de Perú, la crisis de Argentina y un poco lo que está pasando en Argentina, más que crisis propiamente tal, y el tema de
de lo que es Ecuador tiene que ver con crisis estructurales que arrastran de muchos años. Y en el caso de Ecuador nos encontramos con que los resabios del gobierno de Rafael Correa, que apuntan a un problema fiscal, apuntan también a casi un default económico, y lo que le solicita el Fondo Monetario Internacional a Lenín Moreno como una de las condiciones para para entregar el préstamo es la disminución de 1.400 millones de dólares en gasto fiscal. Y este es el gatillante finalmente, que es que el gobierno determina eliminar el subsidio que se detiene a las bencinas y al petróleo, todo lo que tiene que ver con los derivados, los combustibles, claro, finalmente. Y que con eso el Estado iba a ahorrar una cantidad importante de dinero y que iba a generar reducción del presupuesto en términos de gasto fiscal. Ahora, con un encarecimiento de la vida, ¿no? Porque sabemos que claro, es lo que sucede cuando aumentan el precio de los combustibles, ¿no? Y en este caso aumentó al doble, o sea, pasó de valer $1 el galón de benzina, valer casi $2 la misma cantidad. Entonces genera un encarecimiento de la vida, genera no solamente transportes o el tema de la gasolina que yo le voy a colocar en el automóvil, sino que además todo lo que implica en términos de los bienes que yo utilizo diariamente, las necesidades. Entonces finalmente nos encontramos en un encarecimiento de la vida de casi al doble de lo que tenía ya Ecuador. Que finalmente las protestas tuvieron éxito, porque Lenín Moreno tuvo que derogar esta medida, claro, y volver a tener un subsidio al combustible como una de las formas para poder terminar con las movilizaciones sociales. Pero, como todo, lamentablemente es la gota que rebalsa el vaso, pero no es finalmente la única causa para entender lo que está pasando en Ecuador. Y eso generó, si bien fue esta medida puntual, generó la movilización de una serie de comunidades indígenas que buscan también, que si bien tienen que ver con el tema del petróleo, también estaban colocando en la mesa de discusión otras medidas asociadas a sus demandas de reconocimiento, demandas vinculadas a la forma en que el Estado se relaciona con los pueblos indígenas y que finalmente también gatillan todo lo que significó la huida y el traspaso desde una ciudad a otra del gobierno y que generó también un ruido en términos internacionales bastante importante. Estuvo acorralado Lenín, Quito tuvo que también de cierta forma tomar sus cosas y arrancar a Guayaquil. Exacto, salir corriendo de Quito a Guayaquil, lo que significó también que se tomaran el Congreso por un par de minutos, toda esa casi como de película de acción en las cuales uno ve donde el presidente tiene que arrancar, nos estábamos encontrando algo parecido acá. Lamentablemente, digo lamentablemente porque si bien se restituye el subsidio, finalmente eso también va a implicar para Ecuador hacer otro tipo de recortes fiscales, quizás en políticas sociales, quizás en políticas públicas, vinculadas al trabajo con las comunidades más empobrecidas, que va a también generar otra consecuencia a la sociedad ecuatoriana. Lenín Moreno, ¿cómo también podemos caracterizar al presidente ecuatoriano, alguien que en su momento se mostraba como la sucesión natural de Rafael Correa, quien encabezó la revolución ciudadana que llegó a la primera magistratura de Valparaíso de Carondelet, y finalmente ahora están absolutamente enfrentados, dos caudillos en cada vereda, y Lenín Moreno acusando a Rafael Correa de azuzar esta revuelta popular, y Rafael Correa al parecer también en franca campaña presidencial? A ver, aquí nos encontramos, sí, como tú bien lo dijiste, quizás dos caudillos que están buscando, uno mantenerse en el poder y otro volver al poder en Ecuador. No hay que desconocer, eso sí, que gran parte de los problemas económicos que tiene en estos momentos Ecuador se debe a un poco la mala gestión económica del gobierno de Correa. Eso, y que tiene que ver con que se aumentó el gasto fiscal. El gasto fiscal no es malo aumentarlo, pero sí se tiene que hacer con los recursos necesarios. Claro. Cuando yo empiezo a aumentar el gasto fiscal y no tengo un respaldo para ese gasto, lógicamente que puede estar vinculado a los impuestos, puede estar vinculado al Producto Interno Bruto, puede estar vinculado a una serie de formas que yo tengo para recoger dinero como Estado. Si eso no se traduce, obviamente, en una forma concreta para poder financiar este gasto público, yo lógicamente voy a traer una crisis. Lo que puede traer muchos problemas. Me endeudo en otras cosas, dejo de hacer algunas cosas importantes o le entrego a un privado
un área que es fundamental dentro del desarrollo del país. El problema acá es que nos encontramos con que Rafael Correa es uno de los principales culpables, lamentablemente también, del problema económico. Volvemos a la misma historia, o sea, aunque esto parece cuento repetido. Claro. Perú, miramos hacia atrás, ahora también en Argentina tenemos que mirar hacia atrás y en Ecuador también tenemos que mirar hacia atrás. Si bien el gobierno de Correa fue un gobierno muy interesante por la forma en que llega al poder, y Lenín Moreno se ve como su sucesor natural, con una relación muy de amistad, o sea, las imágenes, recordemos, de la campaña, era una relación muy cercana, prácticamente de amistad. Además, esta imagen del presidente Moreno, que tiene que ver muy bien con su historia, esta idea que él no puede caminar debido a un balazo que recibe, además vinculado a todo lo que tiene que ver con la seguridad, el tema de la delincuencia, genera en la opinión pública una imagen de un personaje muy llamativo. Y que yo me voy a identificar con él, porque finalmente me está mostrando una persona que se puede superar, una persona que además ha sobrevivido a diferentes acciones peligrosas dentro de su vida. Un disparo no es algo que todos nosotros nos quisiéramos enfrentar. Claro. Y obviamente que genera una simpatía. Y tenía una relación muy cercana con Correa, pero ya después de haber asumido la primera magistratura, se genera un distanciamiento y ahora ya una enemistad política. ¿Por qué? Obviamente uno podría entender el tema del problema del déficit fiscal, que es enorme en Ecuador, pero también hay una lógica de cooptar el poder principalmente en caudillos, en cabecillas únicas, y la posibilidad de que Correa pueda volver a la primera magistratura es algo que está viendo Lenín Moreno como muy posible. Su gobierno no ha sido muy popular. Generalmente las medidas de transformación económica no lo son en ningún país. Cuando hablamos de Lenin también, y si tratamos de orientarnos en el espectro político, ¿es un gobierno de izquierdas que se derechiza o es un gobierno de izquierdas que finalmente sucumbe al FMI y toma una mala decisión política? ¿Cómo podríamos también quizá caracterizarlo? Yo creo que es una... O sea, hay un problema, yo creo, importante. Aquí generalmente tratamos de siempre ubicar dentro del espectro político entre izquierda y derecha. Hoy día, y especialmente en algunos países latinoamericanos, tenemos que incorporar también el fenómeno del populismo como un elemento importante. A mi juicio, yo creo que es más bien un gobierno populista que ha ido variando y pololeando, como lo diríamos en buen chileno, tanto con la izquierda como con la derecha, para poder lograr en términos políticos lo que estoy planteando como programa de gobierno. Y en ese sentido, recordemos que tanto Correa lo hizo y también Moreno trabajó mucho con por eso los grupos indígenas son tan importantes en Ecuador. Han votado gobiernos también. Exacto, han votado gobiernos, pero también se han utilizado mucho con fines políticos para ambos lados. Y eso también ha traído consecuencias, porque si yo me comprometo a algo y no lo cumplo, cuando tenemos una estructura organizada de organizaciones ciudadanas, ya sea de grupos indígenas, ya sea de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a, en este caso, por ejemplo, el tema de los transportistas, que fue en Ecuador, o también vinculados a la sociedad civil solamente por el tema del aumento del precio de la gasolina, me voy a encontrar con que después me van a cobrar ese compromiso. Y en el caso, a mi juicio, un poco de lo que está pasando en Ecuador, o lo que ha pasado en Ecuador en estas últimas semanas, nos encontramos con finalmente este vaivén de Moreno entre un lado y otro, y que finalmente le está costando caro porque no ha sido capaz de generar apoyos en ninguno de los dos lados real. Y ahí nos encontramos con que pareciera ser que, tomando un poco lo que tú comentabas recién, pareciera ser más bien una lógica de un gobierno que se derechizó mucho más de lo que esperaba la ciudadanía. Perfecto, Leslie. Bueno, nos quedamos entonces quizás con esa reflexión final de qué es lo que está sucediendo en Ecuador, pero también tuvimos oportunidad de hablar largo de Perú y Argentina. Muchas gracias por el tiempo, por la clarificación y por una explicación siempre tan didáctica que agradecemos en De la Región al Mundo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, y usted también muchas gracias por preferirnos, y recuerde que este y otros capítulos de La Región al Mundo los puede volver a ver a través de tvu.cl. Nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta pronto.